buenas noches, comienza una nueva semana en Días Contados acá en Vía X. En el estudio vamos a recibir a la senadora Carmen Gloria Aravena, que representa a la región de la Araucanía y con quien comentaremos los ecos de la visita del presidente Boric a la zona, el debate sobre la ley antiterrorista y la creación de la Comisión de Paz y Entendimiento, entre otros temas. Con Juan Diego Montalva y Paula Walker comentamos los nuevos hechos en torno a la ley Aula Segura y el momento primaveral del gobierno tras la última CADEM. Pero comencemos hablando de algo que tendrá que resolverse a más tardar el 21 de noviembre, la designación del candidato a fiscal nacional que el mandatario debe resolver antes de esa fecha. Con la renuncia del abogado Rodrigo Ríos a la quina ya establecida por la Corte Suprema, la elección debiera ser entre 4 candidatos y no 5, algo que contraviene la ley según una de las postulantes que no avanzó. Karina Fernández pide al Pleno resolver la vacancia. Y esto puede ser eligiendo entre las 3 candidatas que siguen a Ríos en la votación o llamando nuevamente al concurso. Serán días de interpretaciones y posibles salidas para un asunto de la máxima importancia y que se ha ido enredando. De hecho, el viernes pasado se había programado un debate abierto entre los nominados de la Universidad de Chile, pero a última hora, 2 de ellos, Morales y Valencia, desistieron de participar. La definición de quién liderará el combate al delito en nuestro país en medio de la grave crisis de seguridad que atravesamos sigue abierta y cada vez más tensa. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Estamos listas y listos en este mesón para iniciar con el análisis a este inicio de semana. ¿Cómo estás, Juan Diego Montalva? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Paula Walker, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, Carolita. Hola, Juan Diego. Oye, ¿algún comentario sobre el tema de la Fiscalía Nacional y cómo la cosa se ha ido enredando? Sí, está como bien enredado a mí. La salida de ese candidato. Ríos. Sí, después estos 17 votos, o sea, como la Corte Suprema se concentró en 2 candidatos. Votos a 2 candidatos, no se distribuyó, no se sabe si eso es una señal al gobierno de que esto tiene que ser a cuestionamientos a la candidata mujer Herrera, creo, ¿no? Sí, Marta. No sé, cómo... Ahora, lo que pasa que yo creo que ha sido la vez más, no sé, pero es muy relevante hoy día para el gobierno nombrar una buena fiscal. Foco hay, claro, digamos. En el sentido, o sea, cuando estás hablando de apoyar a los carabineros, la necesidad, hoy tienes una reunión de Carolina Toá con Transversal para hablar de las políticas en el tema de seguridad y violencia y seguridad pública. Es como, no sé, ahora que sale Boric, que postergara tanto el nombramiento es raro. Que sale Boric de viaje. Pero están los plazos, no sí. Es que lo haya postergado. Sí, pero... Están los plazos. Tiene hasta el 21 de noviembre, acuérdate que son 10 días corridos. Sí. Desde la nominación de la quina. No, y además pueden mandarlo a decir desde ya. Claro. Sí. Pero lo que voy... Llega el 20 en todo caso, presidente. Paula. Ha sido sorprendente, en este caso coincido con Juan Diego, que es muy importante para el gobierno, pero además a mí me sorprende el lobby que hay detrás no voy a decir de qué candidatos ni de qué candidatas, pero uno nota, porque lo nota en la prensa. Es decir, la prensa está particularmente interesada en mostrar trapitos al sol. Hay mucha gente filtrando cosas también, pero podríamos mucha. decir. Y esas filtraciones ocurren con intención. Entonces, ahora tenemos 4 candidatos. Se iba a hacer, como dice la Carola, en la Universidad de Chile, que lo difundió claro, con mucha fuerza, pero resulta que los 2 que encabezan, Morales y Valencia, si no va uno, el otro se resta, porque se siente, como en las prácticas de la política... Ese es Ríos, es el que se bajó de traje azul, que estuvo conversando con nosotros acá, perdona la interrupción, pero era para señalarlo porque en su momento se dijo que había intervenido en un proceso de extradición de un narcotraficante. Entonces, hoy día lo que tenemos es a Morales y a Valencia, pero tenemos a Valencia, que es uno de los candidatos, y aquí yo les planteo una duda a ustedes, no sé qué les parece, pero Valencia aparentemente es compadre del senador Elizalde, tienen ahí una relación. ¿Ustedes creen que el senador debería
restarse de esa votación? Sí. No, yo encuentro que es como conflicto. Él O es sea, el señor Valencia. si este señor es el padrino de mi hijo, de un hijo mío, o al revés. y yo tengo que votar por ese señor en el Senado, me parece lo mínimo de, digamos... como levantar las manos, sensatez. ¿no? Hay una lealtad hacia una persona que quieres. O sea, yo si tengo un amigo que está postulando, obviamente voy a votar a favor de él. Obvio. O sea, no, ¿me entendí? O sea, Eso, ante todo... pero tienes que anteponer tu rol. Claro, por eso mismo. Entonces, ante lo cual tú decís, claro. no sabes que no puedo dejar de votar de él por él. Hay que abstenerse. Por lo tanto, Oye, no abstengo. y entonces, Karina Fernández, que es una de las abogadas que participó, hace esta solicitud a la Corte Suprema para que en el pleno de hoy viera la continuidad del proceso con el siguiente argumento. Constitucionalmente el presidente tiene que elegir entre 5 nombres. Y si bien no está explícitamente dicho qué pasa cuando uno de los miembros de esa quina renuncia, se entiende que el presidente no va a hacer la elección con los elementos que constitucionalmente se establecen. Entonces dice, tendría que dirimirse, o esta es una de las interpretaciones, entre las 3 siguientes mayorías, que son 3 mujeres. La abogada Nelly Salvo, la propia Karina Fernández y la actual defensora de la niñez Patricia Muñoz. Pero hay juristas, como nuestro Lucho Cordero, que consideran que como no está el acto oficial de renuncia del hombre que veíamos en pantalla, Rodrigo Ríos, a integrar esta quina, no hay un antecedente jurídico que le permita a la Corte tener que intervenir. La Corte ya lo despachó, no puede intervenir sobre algo que ocurrió a partir de eso. Así es como yo lo entendí. Sí. Puede que lo esté diciendo qué increíble, qué increíble como... Entendiste más de lo que yo entendí. No, pero qué increíble como las cosas pueden terminar por carambola favoreciendo a alguien que aparentemente cuando parte está como en cierta desventaja, porque la prensa acuña un término. Es que es muy interesante ver cómo se mueven, como dice la Carola, entre las filtraciones y el lobby, cómo empiezan a ponerle como motes a los candidatos y a las candidatas. A Herrera, a Marta, le pusieron el mote de inmediato de continuidad, porque ha participado hasta el día de hoy en la Fiscalía, en la unidad anticorrupción. Lo que pasa es que uno como periodista también tiene que simplificar las cosas para que la gente lo entienda. Yo en ese sentido defiendo cuando uno... Yo sé, por eso lo te pongo. Fijas cuando uno pone como el apelativo, sí. Que yo sé que puede ser súper odioso porque te reduce, pero en el fondo, en términos de la comunicación, es importante. Después salió un artículo en La Tercera que decía la faraona del Ministerio Público. La faraona de la anticorrupción. La faraona anticorrupción. La faraona anticorrupción, decía La Tercera, y que supuestamente está adquiriendo tracción como la favorita del gobierno, pero luego salió un artículo de Interferencia en que daban cuenta de que en muchos de los casos de platas políticas habían quedado en la administración Abbott, y con ella como una cercana al jefe del Ministerio Público, más bien en nada. Y lo otro es que ella misma ha reconocido que su labor es más bien técnica, de proporcionar informes a los fiscales, pero que son los fiscales los que resuelven. Sí. Entonces eso también es un hecho de la causa. Es una funcionaria de fiscalía que nunca ha perseguido, que nunca ha actuado como persecutora. Como eso es bueno, eso es malo, lo podemos debatir, pero es un hecho de la causa. A mí, que hay un tirón de oreja dentro de lo que puedo yo tirar la oreja, pero no, es el punto de, ¿cómo se llama? Que la prensa, fíjate, cuando se da a conocer el lunes la salida del candidato al fiscal, el sábado como que lo da, pero yo esperé el domingo que me hiciera un mapa de qué era lo que iba a pasar, y como que nadie pudo... Pero nosotros somos la prensa, nosotros debiéramos hacer eso también. Por eso lo estamos haciendo ahora, y tú acabas de explicar de manera muy clara qué es lo que va a pasar. Excelente. Oye, bueno, siempre apasionante estos temas. Siempre apasionante. Flip-flap. Hagamos una cosa, abramos el segundo piso porque hay encuesta CADEM que se ha conocido en las últimas horas de anoche, y hay un presidente que tiene bastantes desafíos y bastantes intervenciones que queremos comentar en el segundo piso de Días Contados. Sube de manera considerable, 8 puntos la aprobación del presidente, baja la desaprobación también de manera sustantiva, y lo atribuyen los propios encuestadores de CADEM a el ingreso de la reforma de pensiones. Muchas gracias, Paula. Y eso tiene un efecto. Juan Diego, CADEM se tomó entre el miércoles y el viernes de la semana pasada. Viernes 11, sí.
Ya, sube 8 puntos del presidente, entonces su aprobación llega a 33 y la desaprobación cae 11 puntos, quedando en 58%. El presidente además ayer da una larga entrevista de 1 hora al programa Mesa Central de Canal 13 que conduce Iván Valenzuela, y allí también hace definiciones importantes y con el vuelito, podríamos decir, de los buenos resultados del viaje a la Araucanía. Buenos resultados hoy en día para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo es que no haya un imprevisto, las cosas salgan dentro del plan, dentro de la planificación y de manera ordenada, y cualquier cosa que esté más allá también puede ser, digamos, ganancia y puede ser positiva. ¿Cómo lo han visto, Paula? Mira, yo creo que lo que le pasa al gobierno es que sale de esa sopa en la que se convirtió la idea de una nueva constitución, se desapega de esa discusión e instala un tema que a las personas les importa, a todos nosotros, mucho, que es la reforma previsional. A mí no me sorprende que la instalación de la reforma previsional tenga impacto en las personas. Es decir, las personas puedan decir, el gobierno se está ocupando de cosas que de verdad impactan mi vida ahora, ¿no? Así que por ese lado me hace sentido, me parece que es interesante que la opinión pública reaccione y no sea una opinión pública como indiferente. Claro. Yo creo que la indiferencia en la política es súper complicada. Cuando uno dice, no, me da lo mismo, son todos iguales, no me importa nada. No, me parece interesante que reaccione en contra o a favor, ¿no? En este caso. Así que, y lo otro que me pareció importante de la encuesta es que hay ahí una percepción bien negativa con respecto a lo que viene en términos de economía. Y ahí el gobierno va a tener que también entrar a picar. Pero me gusta mucho que haya reacción en torno a la reforma previsional, porque creo que ahí nos estamos jugando una cosa súper importante para todos. Oye, a propósito de lo que dice la Paula, vamos a estar con Paulina Valenzuela hacia el final del programa, porque trae datos en la mano para hablar de la situación económica, de la percepción de la situación económica, qué es lo que más pesa a la hora en que la gente se define frente al escenario económico. Juan Diego, ¿cómo lo ves tú? A mí, yo coincido con Paula, a mí me extrañó de que CADEM no mencionara justamente que incluyó, porque como decíamos, era del martes del miércoles 9 al viernes 11, que no incluyera como un elemento que pudo haber mejorado la popularidad del presidente el hecho del viaje a la Araucanía. Yo estoy de acuerdo contigo en términos de la importancia que tiene la reforma previsional. Creo que es una resolución, o sea, es como si están resolviendo problemas, asumieron, no sé, le pusieron el cascabel al gato, tomaron el sartén por el mango, todo ese tipo de dichos que uno puede. Pero creo que también a mí mi sensación es que lo más relevante es el viaje a la Araucanía, porque creo que es meterse en donde están los problemas y dedicarle días a juntarse con víctimas, a juntarse con grupos de mapuches, juntarse con autoridades, con parlamentarios. Pero es que preguntarlo entre el miércoles y el viernes, si la visita se inició el jueves, queda fuera. Claro, yo creo que no se puede hacer una pero hay un paquete pero hay un paquete a lo que voy, de resolver problemas. Bueno, puede haber influido quizás, sí, ¿no? En el clima de opinión pública, dices tú. Sí, o sea, yo creo que eso fue un punto a favor. O sea, creo que se vio ir tomando resoluciones, definiéndose. ¿Sabes lo otro? Que le permite influir en la agenda y le permite tener control de la agenda. Y eso es una aspiración que tienen todos los gobiernos, y es poder decir, ¿cuándo propongo yo en vez de estar defendiéndome? Viste que el gobierno pasó varias semanas defendiéndose de ataques, y también eso tiene correlato, se nota en la aprobación del presidente. Ahora uno ve a un gobierno que está poniendo sus temas, defendiendo sus temas. Piensen que el gobierno copó todos los matinales la semana pasada. Tal cual. Y viste que según la encuesta CADEM, un 41% está de acuerdo con la reforma y un 43% está en desacuerdo, según lo que según la propia encuestadora es un empate. Y entre los personajes mejor posicionados siguen estando líderes
comunales, básicamente, territoriales, ¿cierto? Evelyn Matei continúa siendo la política mejor evaluada con 66% de imagen positiva, luego Claudio Rego con 58% de imagen positiva. Rodolfo Carter, fíjate, sube al tercer lugar, 58% de imagen positiva, y luego Germán Codina, 55%, y Michelle Bachelet, 54%. Entre los que están en el otro extremo, en el cadalso, Daniel Jadwe, 21%, y Guillermo Tellier, 16%. Bueno, el anticomunismo que no existe en Chile. Oye, ayer el presidente habló del anticomunismo. Veamos algunas de las declaraciones que hacen Mesa Central en los recortes que tenemos preparados para ustedes, porque fue muy llamativo cuando, a propósito del reconocimiento de lo que el viaje a Temucuicú de Isquiasiche fue un error, un paso en falso, dice, aprendimos muy rápido, nos dimos cuenta que otra cosa es con guitarra. También se le preguntó si es que repetiría ese tuit del 2016 donde aparece en Temucuicú hablando de territorio liberado y dice, cuando uno se convierte en jefe de Estado o cuando uno es jefe de Estado, que hizo hincapié además en eso, comprende que las cosas son más complejas y que un tuit rimbombante, que una declaración rimbombante, haciendo una autocrítica y defendiendo también su derecho a cambiar. ¿Qué les pareció el tono del presidente? Porque yo comentaba, Juan Diego, que parece que llegó bastante consciente de lo que pasó en la Araucanía, fue bueno. También, bueno, él es articulado, se ha demostrado finalmente que puede seguir una conversación, no se enreda. A mí, yo hice como una selección de las frases que él tiene frases, es lo que tiene, lo que los ingleses o los americanos dicen el sound beats, que es sound beats, que son golpecitos de sonido, mordidas de, ¿cómo se llama?, de sonido. Beats de bytes, entonces. Perdón, son bytes, mordidas. Y que él tiene, se las juega, las tiene bien pensadas, pero a mí me dice, por ejemplo, impone y se define y basta ya discutir si, oye, esté con guitarra, sin guitarra. Él dice, otra cosa es con guitarra. Define al principio de la entrevista. Después se preocupa de aclarar esa famosa frase que hizo él, que él es un adelantado a su época, por el hecho de haber postulado y apoyado una propuesta constitucional que era un poquito adelantada, se echó para atrás, dijo que es un intento. Después me impresionó cuando discutiendo sobre el tema constitucional, dice la frase, si alguien gana todo, al final todos perdemos un poco. Yo me quedé dando vuelta. Si alguien gana todo, al final todos perdemos un poco. Claro. Entonces lo que quería decir es que la ¿cómo se llama? No el podía rechazo, ser la postura del rechazo. Claro, que nadie trate de sacar todos ganar todo, porque nadie gana. Después, de José Miguel Ahumada le dedicó... Dame un segundo, porque a propósito del tema constitucional, y después seguimos revisando algunas de sus frases, dijo lo siguiente el presidente Boric ayer en Mesa Central: creo que el momento constituyente sigue plenamente vigente y si no lo resolvemos es una bomba de tiempo. Defendió el acuerdo del 15 de noviembre porque le dio un cauce institucional a la crisis social. En Chile los problemas los resolvemos con más democracia y respetando nuestras instituciones. Tuvo costos en su momento este acuerdo transversal político. Y ojo con lo siguiente, dice, si no logramos darle una solución al problema constitucional en la próxima crisis, que de seguro va a haber, va a ser muy difícil decirle y convencer a la ciudadanía que la política se va a poner de acuerdo y vamos a cambiar la Constitución. Entonces hagámonos cargo ahora de este tema. Paula, ¿algún comentario sobre...? Sí. Mira, yo creo que el presidente tiene un formato de Twitter en un punto, ¿no? Él sabe que puede golpear con cuña y con aceptar también cierto como sentido común que empieza a circular por las redes sociales. Obviamente decir otra cosa es con guitarra está en esa lógica, ¿no? Él recoge una crítica que a esta altura es bien evidente, la recoge y sale jugando. Y a mí eso me parece que es un... Se acabó la discusión. Sí, porque resuelve. Sin embargo, yo creo que abre temas el presidente con la entrevista. En general, uno quisiera que las entrevistas cerraran temas. Claro. Otra cosa con guitarra, se cerró el tema, a otra cosa mariposa. Compañera Carolina. A ver, ¿qué tema dejó abierto el presidente Boric? Salud. Sí, bueno, es que es un tema bien salud. Y es un tema súper relevante. Es súper relevante porque, bueno, no lo voy a explicar. Tú dices que lo dejó abierto porque no lo pone como entre las prioridades, ¿o no? O sea, no lo pone, y cuando se lo pregunta Iván, hacia el final de la entrevista, le dice, bueno, presidente, ¿cuándo vamos con salud? Y el presidente contesta, piano. Eso dijo. Va lontano.
Y para la gente que está esperando hace meses. Ahí hay que ser un poco más mentirosillo, Paula, en la comunicación pública. No mentirosillo, pero tirarla para el córner. No. Pero si tú ya elegiste que te la vas a jugar en el Congreso por la tributaria y la de pensiones y sabes racionalmente que no le vas a poder hincar el diente a la de salud o al pago de la deuda histórica de los profes o a la condonación del CAE, porque son todas esas cosas están dentro del mapa del realismo del ministro Marcel y el presidente Boric, ¿no es mejor... ¿Para qué vas a decir que vas a resolver el tema de la salud si sabes que no lo vas a poder poner en la prioridad? Pero solo para contestar la pregunta a la Carola, entre eso y esto... Ya, por eso te digo, tirarla para el córner. Porque tú lo que puedes hacer, por ejemplo, puedes hacer un llamado público-privado y utilizar buena parte de la infraestructura y de los especialistas que cohabitan entre el mundo público y privado y armar ¿Qué es capaz esta galla? No. Yo la llevaría a la moneda, yo la contrataría. No, pero porque puedes hacer una cuestión. Tanta capacidad. Yo creo que no se ha hecho y no tienes mucho que mostrar. Qué buena idea, Paula. Pero no es mía, para nada. Lo que quiero decir es que es el tipo de alternativas que tienes. Lo que no puedes hacer, bueno, el presidente sabrá por qué lo hace, pero hay cosas que no son ni mentir ni tirarla para el córner, sino que buscar, porque hoy día estamos en momentos que las personas necesitan terceras vías. Sí, o sea, necesitas alternativas. Oye, se nos va a pasar el tiempo y queremos compartir con ustedes lo que pasó el fin de semana en el Movistar Arena con la visita de Joan Manuel Serrat, que ¿fueron 2 conciertos o 3, Paula? 2. Uy, se me está cayendo todo, los aros, Oye, todo. déjame un dos detalle. Conciertos, sí, por favor, antes de ver... No, que cómo se llama que se mandó a guardar a nuestro querido Jadwe. ¿Por qué? Porque el presidente. Sí, no comento las declaraciones del alcalde. Ay, muchas gracias. Está en otra sintonía. Está en otra sintonía, sí. Fue breve y elegante. Pero eso no cierra, por ejemplo. Sí. A propósito. Eso quedó cerrado. Está en otra sintonía, yo no... Oye, qué lindo cómo suena Serrat. Llegó la ministra Camila Vallejo al concierto del sábado, la aplaudieron bastante según contaron los presentes y quedó en algunos videos y llegó anoche el presidente Gabriel Boric. De hecho, lo había comentado en esta entrevista temprano el domingo en la mañana, fue con su pareja Irina Caramanos y cuando llegó... Sí. Lo aplaudieron harto. ¿Tú estabas presente, Paula? Sí, yo estuve en el concierto y efectivamente lo aplaudieron harto, mucho. Esa canción que estamos escuchando no se tocó en el concierto, que son Los Locos Bajitos, que es preciosa, pero no la tocó Serrat. ¿Cómo estuvo el concierto, Paula? Estuvo extraordinario. Fueron 2 horas y 20 minutos. 2 horas 20. Sí, 2 horas 20. Él está mayor, pero fíjate que sigue siendo con mucha energía, con harta energía y las personas estaban súper concentradas, contentas. Muy melancólico el concierto también. ¿Y tú estabas sentada como esas personas que están ahí? Sí, yo estaba un poquito más atrás que el presidente. Ojo, mira, qué interesante que el presidente no está en primera fila. No está en primera fila. Miren los detalles, cómo importan en la comunicación. Claro. ¿Se fijan que no? Podría haber estado en una zona más... O sea, él está abajo, está en Golden. Pero ya está en Golden. Claro, contigo. No sé que está en Golden. Pero me regalaron la entrada. Yo pensaba que habías invertido tus morlacos. No, mis morlacos pero no. no cualquier mandatario, y esto es una constante, digamos, en la vida política de los países, puede ir en cualquier momento a una instancia pública, porque obviamente va a haber otros momentos que el presidente probablemente no va a poder hacer esto. Ahora, tiene que ver como con los climas, y hay presidentes que sencillamente no podían ir nunca. No podían. Sí. Este gobierno, en ese sentido, yo creo que le ha sacado el jugo, ha tenido ojo para aprovechar la cercanía con artistas importantes que han llegado al país. O sea, yo creo que evidentemente, no sé, Piñera invitar a Serrat, tal vez no lo invitaría. Le encantaría, tal vez le guste Serrat, puede ser eso. Pero claro, y en este gobierno ha tenido... decidió aprovechar las visitas de artistas internacionales para aparecer con ellos y sacarse su foto. Pero cosa que... Perdona. Cosa que comunicacionalmente es muy siempre efectivo. potente. Sí, pero hay gente que no lo hace. Lagos, por ejemplo, era un tipo más recatado en ese tema. Yo creo que se sacaba fotos con intelectuales, ¿no? Sí. Ahora, ojo que Serrat me comentaban que... Oye, me dicen que Ricardo Lagos, perdona Paula, era muy amigo de Miguel Bosé.
No, pero acuérdate que Mil se odiaba a Michelle Bachelet. Pero bueno, ¿para qué vamos? Pero no al principio, estuvo en varios... Sí, me acuerdo. No, parece que está buena la serie de Netflix. Sí, me contaban un par de cosillas de Serrat súper interesantes. Solamente porque fui con una persona que trabajó muchos años en la producción y trayendo Serrat. Primero, cuando le pasaban las entrevistas de prensa, Serrat revisaba la lista, elegía a él y decía, pásame el teléfono del periodista que yo lo voy a llamar. Y nadie creía que eso fuera a ocurrir. Soy Joan Manuel. Tal cual. Hola, soy Joan Manuel Serrat y quiero una... Y la segunda es que cuando venía a Chile era muy amigo de la Tencha. Ah, mira. Y de Isabel. Busi, viuda de Salvador Allende. Exactamente. Y de Isabel Allende, la hija del presidente, que las iba a ver, iba a comer con ella, pero nunca permitía que lo llevara un chofer. Entonces le arrendaban un auto y él conducía por Santiago. Un grande. Solito. Un grande. Serrat en su despedida este fin de semana en Santiago. Oye, otro de los temas que ha estado haciendo noticia y que siguió haciendo noticia durante el fin de semana y que hoy tiene un nuevo capítulo, es algo que, digamos, tiene su origen acá con la entrevista que le hicimos a Gonzalo Saavedra, ex rector del Internado Nacional Barros Arana, que dice que el municipio no apoya la invocación de la ley Aula Segura para expulsar a los alumnos que cometan hechos de violencia. Hoy el diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional, junto a otro diputado y autoridades, concejales de la Comuna de Santiago, recurrieron a la Contraloría para presentar un requerimiento por eventual incumplimiento de la ley y por eventual abandono de deberes contra la alcaldesa Iracy Hasler de la Comuna de Santiago, quien también temprano esta mañana se refirió al asunto y negó la denuncia de Gonzalo Saavedra. Veamos lo que se contó en Días Contados y la reacción de la alcaldesa. Al regreso lo comentamos. Por ejemplo, violencia en el recreo, porque además violencia en el recreo, después porque esto partió, pausa y después violencia de nuevo, molotov al lado del recinto militar, en fin. Tú no puedes pedir el auxilio de la fuerza pública. Yo sé que hay protocolos para la entrada de carabineros, pero tú eres la autoridad en ese lugar. No, sí, los directores están facultados, pero desde la alcaldía llegó la orden cuando se asumió esta nueva administración que Aula Segura no era aplicable en la Municipalidad de Santiago. Ya, que eso es complicado, porque esa es una ley vigente de la República. Ahora, los carabineros tienen todo el derecho de entrar si es que ellos ven que los están agrediendo. Eso es con o sin autorización del director. Pero es evidente que es más fuerte el llamado si es que llama al rector y dice necesito el auxilio de la fuerza pública. Tú dices que el municipio pasó el recado. En el municipio, que encabeza Iracy Hasler, cuyo director de educación es Rodrigo Rocco. Esas son las personas que dicen los rectores no tienen que hacer valer el Aula Segura, que actúe Carabineros por sí y ante sí. ¿Eso es? No sé si lo es con Carabineros, pero nosotros no podíamos ocupar Aula Segura. Yo lamento las declaraciones de quien fue ex rector durante algunos meses mientras se realizaba el proceso de concurso público en el Internado Nacional Barros Arana, porque no hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente y, como le decía, no solo no hay instrucciones, sino que la práctica da cuenta de más de 570 procesos disciplinarios que han sido abiertos a propósito de faltas gravísimas. ¿Cuántos de esos 570 procesos disciplinarios abiertos son por Aula Segura? Ese es un dato que no tenemos, pero hay declaraciones también que apoyan la denuncia de Gonzalo Saavedra. Una de ellas la hace Lilian Vincent a CNN, ex rectora actualmente suspendida del Liceo Darío Salas, que dice que los colegios se inhiben de invocar Aula Segura en conocimiento de que el municipio no lo apoya y el municipio es el sostenedor. Entonces hay obviamente una... ahí está, directora del Liceo Darío Salas. Estoy suspendida porque Iracy Hasler me ha perseguido desde que era concejala. ¿Te fijas que hay un componente político? Y lo otro es una declaración que sale que se recoge en Exante, que es de una profesora de un liceo, una directora de un liceo bicentenario, Teresa Paz Berger, que ella es la que dice lo de la inhibición, ¿no? De que ella tendría, sí, tengo aquí la, pero en el fondo, que ella ratifica, ahora, confirma de que habían, tal cual, de parte de la municipalidad, habían solicitud de que no se colocara en... Ahí está. Sí. No se hiciera práctica este es un tema que es bien complejo desde el punto de vista de las comunidades escolares. O sea, aquí tenemos la denuncia y luego vienen dos personas más que insisten en que efectivamente hay ciertas como señales
que vendrían del municipio, que hay otras herramientas y que no les gusta Aula Segura, que sí quieren perseguir la violencia, pero no con Aula Segura, y que ojalá no usen Aula Segura. El tema es que Aula Segura es una ley, y por lo tanto está como dificultad entre leyes que no me gustan, comunidades que tienen problemas y posibilidad de resolverla. Claro, ahí hay un lío que sería interesante que incluso el ministro del Interior, el ministro de Educación también pudiera pronunciarse, porque la violencia fractura las comunidades y hemos visto cómo liceos o colegios que fueron muy importantes hoy día están cooptados por 30, 40 personas, niños, adolescentes o adultos, pero nadie se sabe mucho. Es muy enredado. Discutíamos, ustedes no están muy de acuerdo conmigo, pero yo voy a decir No, que yo creía que la ley Aula Segura tiene algo similar a la ley antiterrorista. La diferencia, porque las dos leyes han sido cuestionadas, en este caso, al parecer, por Iracy Hasler, que es la alcaldesa, y la ley antiterrorista por el Ministerio del Interior. Después el presidente en la Araucanía también se refirió a ella diciendo que era poco efectiva. Y ahí yo creo, Fede, que... Yo estoy de acuerdo con esa comparación, ¿eh? Sí, pero... Yo también no la planteaste. No, me pelaron cuando les dije... Yo primera vez que te escucho decir eso. No, bueno, pero a lo que voy es que, ¿cómo se llama? Que tienen... Que si uno ve cómo ha actuado el gobierno respecto a la ley antiterrorista y cómo ha actuado la alcaldía, claro, el municipio, Rodrigo Rocco, lo han hecho muy mal, porque tal vez la manera de haber enfrentado esta polémica es decir, señora, nosotros primero no hemos solicitado que no se ponga en ejercicio, pero sí creemos que es una ley que no cumple los objetivos, claro, perseguidos. Ir al fondo de la cuestión. ¿Me entendés? O sea, y la verdad que obviamente nosotros no estamos de acuerdo con algunas cosas de la ley porque no es eficiente. ¿Me entendés? Bueno, como lo que ha hecho con la ley antiterrorista. Y en ese sentido la analogía es válida. El presidente ayer dice, vamos a perseguir los delitos de carácter terrorista que hay en la Araucanía a través de la nueva ley de crimen organizado, e insiste en que hay otras formas de ser más eficientes en la persecución que no sea invocar la ley antiterrorista. Pero salen desde la oposición, en este caso, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón diciendo, el presidente no puede decir que no va a usar una ley de la República. En ese sentido es parecido. Pero quizás la diferencia es que, independiente de si el presidente está bien o mal en no usar una ley, en que hay una persecución más eficiente con herramientas distintas a la ley antiterrorista. Aquí en Santiago yo siento que se deja de utilizar una herramienta que puede ser más útil a la hora de poder aislar a los elementos violentos, pero bueno. Sí, pero ahí mira, esto ya aquí me va a mandar una lata, pero sí gigante. No, que fíjate, he estado leyendo mucho sobre las elecciones en Estados Unidos. Y he visto hoy día los republicanos critican mucho a Trump por la toma del Capitolio. Y yo decía, y sectores de derecha fundamentan, explican, están de acuerdo con haberse tomado el Capitolio porque había discusión sobre esto. A lo que voy, cuando yo leía eso... ¿Los republicanos critican a Trump? Los republicanos, sí, los republicanos claro, que sienten que Trump perdió y que la gran razón es porque ese tipo... Claro, no los otros que creen que fue fraude, pero me tocó ahí comparar, decir, bueno, qué impresionante que nosotros también estamos en una discusión en donde estamos viendo si se cuestiona o no se cuestiona la violencia, si se procedió bien o no se procedió bien con las actividades del 18 de octubre. Conclusión, yo creo que a nivel mundial la utilización de la violencia hoy día está en discusión y el caso de los colegios es uno de los cuales se discuten y que yo creo cada vez está ganando más adeptos a decir que no más violencia en los colegios. Vamos a estar a la vuelta conversando con la senadora Carmen Gloria Aravena para que nos entregue su visión de la visita del presidente Boric a la Araucanía. Antes, WOM tiene algo que contar. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestra invitada, la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora por la Araucanía, que conoce muy bien la zona, vive en la zona, no le cuentan cuentos, ingeniera agrónoma de profesión, máster en desarrollo humano, con trabajo en municipios de la zona, con trabajo social, comunitario, con mujeres, en tema capacitación, es decir, toda la vida dedicada básicamente a los asuntos públicos de una región que tiene tantas complejidades. Bienvenida, Carmen Gloria. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si es que eres una voz autorizada para evaluar el viaje del presidente a la zona de la Araucanía, un viaje que se anticipa con la reunión que el presidente encabeza y a la que invita en Cerro Castillo la semana pasada, con toda la bancada transversal de representantes de la Araucanía. Solo faltó el senador Francisco Buenchumilla, que está fuera del país con permiso constitucional. ¿Qué te pareció
en el anticipo el tono del presidente? Me pareció muy acertada la invitación, porque hay que decirlo que, bueno, me tocó algunos años el presidente Piñera, diciendo de mi coalición, tengo que decirlo que este proceso de anticiparse y conversar con los parlamentarios antes es un acierto, absolutamente. El poder escucharlos a todos, porque tengo que decir que del tiempo destinado a esta reunión, el 80% fue para escuchar y el 20% para devolver la conversación. Y en ese contexto también valoró la transversalidad de la invitación, pero también de la asistencia. O sea, solamente se restó un senador que estaba fuera del país y el resto todos aportamos. Él tomó nota, escuchó, estaba con la ministra Toá y la ministra Analía Uriarte y su jefe de gabinete. Fue un espacio de reflexión y también reconoce ya, dando inicio a lo que iba a ser su visita, el diagnóstico que de una u otra manera estaba quizá un poco errado, lo plantea él, respecto de lo que él con los meses de gobierno ha ido detectando en la región de la Araucanía. Él hace ese reconocimiento con nosotros y fue bien profundo, porque él menciona a su ex ministra Isquia Siches y plantea que siente que más allá de que del equipo, él se hace responsable particularmente de lo que implicó y de las consecuencias que pudo haber tenido, que quienes vivimos ahí sabemos que Isquia Siches, y yo se lo dije un día antes que ella se fuera ministra, que tuvo mucha suerte, porque en estricto rigor los francotiradores que les dispararon en ese lugar pudieron haberle quitado la vida a ella y a su equipo. O sea, de verdad, gracias a Dios. Pero no siempre hemos entendido que los disparos fueron al aire. O sea, porque quisieron que fueran al aire, porque en estricto rigor es un sector muy cercano a donde falleció y donde hubo una emboscada también a la PDI. Al detective. Exactamente. Bueno. Esa fue la reunión. Esa fue la reunión previa. Que fue positiva. Luego el presidente aterriza en la Araucanía y lo primero que hace es reunirse con el gobernador Luciano Rivas, que es un gobernador de oposición. Que también es una buena señal. Que en ese sentido es una buena señal. Sígueme contando cómo evalúas tú todo lo que fue pasando. O sea, yo creo que fue muy acertado el programa de trabajo y pienso que fue muy planificado. O sea, para quien conoce la región y conoce la sensibilidad política, reunirse con el gobernador ya es un acierto, porque no había ocurrido con autoridades anteriores, que había empezado de largo el gobernador, que es el único gobernador de oposición hoy día en Chile. Lo segundo es que se reúne con víctimas. Quizás siempre faltan todas las que quisieran estar presentes, y eso es verdad. De hecho, a mí me escribieron algunas que me dijeron, pucha, no me invitaron, y son emblemáticas, pero son tantas. El año pasado hubieron 1.760 atentados en la Araucanía. Y la verdad es que invitarlos a todos no es fácil, porque hay que escucharlos. O sea, invitarlos para sacarse una foto me parecería que ha sido muy poco prudente. Y espero que en una próxima visita pueda reunirse con algunos que quedaron fuera. Pero creo que fue muy valioso, y la vinculación con los alcaldes es clave. O sea, los alcaldes están viviendo, de hecho hay 5 alcaldes que en la reunión que tuvo en Villarrica, que fue muy masiva, en términos de que fueron todos los alcaldes, incluidos algunos de Malleco que no habían podido asistir, se manifiesta ahí. Por suerte fue una reunión cerrada, sin prensa, que hay 5 alcaldes que están amenazados de muerte, que muchos salen a terreno con resguardo policial, pero también con chaleco antibala, etcétera. Entonces escuchó también, fue como en la misma dinámica, escuchar atentamente a cada uno de los alcaldes que tenían más que, bueno, pedidos obviamente, pero principalmente pedidos vinculados a seguridad. O sea, si yo tuviera que resumir, el 80% de las solicitudes tienen que ver cómo somos capaces de enfrentar una situación compleja como la que está viviendo. Y claramente yo esa mañana, sin querer, sin saber, el día que llegó a la Araucanía, yo planteo en una radio que, si tú me preguntas a mí como Carmen Gloria, ciudadana, quizás lo más valioso para nosotros es que se reconozca que hay terrorismo, que es diferente al crimen organizado que también hay en todo Chile, si eso es una realidad. Pero el terrorismo para mí implica quemar escuelas, quemar iglesias, quemar personas vivas. Eso ya no es crimen organizado, porque no tiene un sentido de evadir la policía, ni arrancar, ni nada. Eso es daño profundo al espíritu, digamos, de convivencia. Y en ese contexto, el día que lo dice, y yo lo digo en varias declaraciones, hay un antes y un después, porque es como de alguna manera parte de la reparación que es necesaria de un presidente que viene de un sector que por muchos años, digamos, negó la existencia del terrorismo. Y en eso hay que ser generoso como oposición,
yo siempre digo, nosotros tuvimos una posición muy difícil, pero no por eso tenemos que convertirnos en lo mismo, porque la política se trata justamente de buscar soluciones y de reconocer cuando alguien hace algo bien, y sobre todo un presidente que nos dice sí, hay actos terroristas acá, y menciona lo de Grolmus, que yo los conozco personalmente, soy amiga de ellos, ayudé a conformar ese hermoso museo a través de Cercotec y hoy día está destruido. Entonces creo que fue algo que como que hizo respirar y de alguna manera conduce a una conversación. Ahora, veremos lo que sucede más adelante. Es que eso te iba a preguntar, porque el presidente reconoce que hay hechos de carácter terrorista, pero dice que la persecución legal es más eficiente a través de otras herramientas, y ayer lo reitera. Y hay quienes dicen el presidente no puede reconocer que hay terrorismo y desentenderse de que no haya una legislación. Yo tengo una posición intermedia. A ver. La ley antiterrorista está en modificación en el Senado hace varios meses, yo diría casi más de 1000 días, como 3 años aproximadamente, y por lo tanto está en mejora porque todos reconocen que la ley antiterrorista no es buena, porque es tan complejo de alguna manera demostrar con pruebas el delito terrorista, que al final entorpece finalmente la persecución del delito y finalmente que alguien sea condenado. Entonces todos reconocen, los anteriores gobiernos, que hay que mejorarla. Lo que a mí me preocupa del discurso no es que diga que está mal, la ley está mal, porque es así. Ya. Lo que me preocupa es que no diga, mira, la ley está mal y por lo tanto te diagnostico un cáncer, pero te trato, y por lo tanto digo, ya, ok, pongámonos las pilas, mejoremos esta ley para que sí tengamos una herramienta que debe tener un tratamiento distinto a la ley de crimen organizado, porque evidentemente son delitos diferentes y no hay que mezclarlo. Eso es lo que yo pienso. Que fue lo que dijo el presidente ayer, que en el fondo estos delitos se van a perseguir en el marco de la ley del crimen organizado. Pero también está el factor de violación de los derechos humanos y de no garantías de las personas investigadas. Hay un informe de la Universidad Diego Portales que establece que las medidas aplicadas por el Estado en la macrozona sur, en el contexto de los estados de excepción constitucional, no cumplen con los estándares internacionales. Es un informe que abarca del 2017 al 2022. Está incumpliendo con los estándares internacionales en derechos humanos al querer hacer frente al recrudecimiento de los hechos de delincuencia que se registran en ese territorio. Recordemos que Chile incluso fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar la ley antiterrorista en este conflicto indígena, territorial, etcétera. Entonces, ¿por dónde debiera pasar una nueva legislación, Carmen Gloria? ¿Qué conversaciones hay? Porque uno entiende que se va a desechar la ley actual completamente, ¿o no? ¿La antiterrorista? Sí. O sea, yo creo que hay que revisar lo que hay actualmente en indicaciones en la ley antiterrorista, revisarla según los estándares internacionales, y por otro lado apurar la ley de crimen organizado, que al igual que la ley de robo de madera es urgente. No solo para la región de la Araucanía, si tenemos que, ser honestos en plantear que esta es una situación nacional. El tema del narcotráfico es una realidad, el tema del robo de madera también ha surtido efecto. Llevamos prácticamente un mes y medio, ya tenemos una cantidad importantísima de detenidos. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a analizar las leyes de nuevo, a revisarlas. La Comisión de Seguridad aquí tiene un rol importante que jugar. Lo conversamos hace pocos días con el senador Quintana. Había una oposición en torno a legislar con la ley de usurpación, que tú habrás escuchado que ha sido un tema en la Araucanía, ¿cierto? Hay muchos terrenos usurpados que después generan otro tipo de delitos que son incendiarios, en otro contexto más complejo. Pero había una disposición negativa frente al tema, pero hemos conversado con él, que es parte integrante de la comisión, que además el presidente de la reunión de Cerro Castillo le pide especialmente a él que como senador de la comisión y de la Araucanía lidere este proceso y tratemos de buscar soluciones entre la oposición y el oficialismo para el articulado de esa ley. Perfecto. Entonces, si nosotros logramos, así como lo hicimos con robo de madera, con la ley de usurpación, con la ley de crimen organizado, llegar a un punto en que entre el gobierno y la oposición avancemos de manera generosa y abierta con todos los estándares que sean necesarios para dar cumplimiento a los derechos, porque mira, uno tiene que ser honesto, el estado de excepción, si uno lo mirara a rajatabla, no nos podríamos reunir con nadie. Las reuniones estarían prohibidas. Claro. O sea, este es un estado de excepción sui generis, porque en el fondo es como un estado de excepción a media. Y no es que es ahora, porque con Piñera fue lo mismo. O sea, no tenemos herramientas, dado que todas estas herramientas están del año... O sea, la ley de usurpación tiene 148 años.
Entonces, estamos hablando de que estamos flojos respecto de modernizar leyes que podrían facilitarle a los gobiernos, más allá del presidente Boric, la persecución del delito y también estados de excepción como el que yo presenté, que era el tema de infraestructura crítica, que no es un estado de excepción, sino más bien una normativa que permite darle atribuciones al presidente para cuidar infraestructura crítica, que es tan necesario que no tenga que pedir en un comienzo permiso. ¿Por qué? Porque resulta que el estado de excepción es después de algo. Claro. Después que ha ocurrido algo, tú puedes hacerlo. Pero ¿cómo previene y cómo te anticipa? Hoy día el presidente no tiene atribuciones para hacerlo. Vamos a seguir conversando sobre la visita del presidente a la Araucanía, donde además Carmen Gloria anuncia la creación de una comisión de paz y entendimiento. Es una más de las muchas comisiones que ha habido. ¿Puede haber una diferencia? Escuchamos la declaración del presidente y seguimos en la conversación con la senadora Aravena en el mesón junto a Pablo Walker y Juan Diego Montalvo. Hoy, como jefe de Estado y de Gobierno, vengo a hacerles una invitación. Invito a todos los actores de la región a que conformemos una comisión por la paz y el entendimiento. Pero ojo, esta no es una comisión para hacer un diagnóstico. Ya se han hecho suficientes. Como señalé, los diagnósticos ya están hechos. Es una comisión para que tomemos las recomendaciones que los organismos nacionales e internacionales han hecho para buscar una solución al conflicto de la región y de una vez por todas las hagamos realidad. Esta será una comisión con una agenda abierta, donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico. Determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche y proponerle al país mecanismos concretos, con plazos concretos, para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos entre las partes y que seguramente excederá este gobierno. Seguimos en la conversación junto a la senadora Carmen Gloria Aravena, independiente de centro derecha se define, una de las fundadoras de Evópoli, partido al que renunció y ahora forma parte como independiente de la bancada de Renovación Nacional. Y ahora incorporamos además a Paula y Juan Diego a la conversación. Carmen Gloria, ¿qué te pareció que el presidente hiciera la salvedad de que no es una comisión más que tiene plazos bien concretos? Primero se agradece porque hemos tenido varias, como tres o cuatro. Tres o cuatro. Y la última del Monseñor Vargas, ustedes deben recordar, fallecido obispo nuestro. Nosotros estuvimos medio año trabajando todos los sábados, todos los senadores, para tratar de también entregar un documento más, que hubiera sido un quinto probablemente, en torno a este tema. Entonces, diagnósticos es insuficiente, es verdad. Y en ese contexto también informarles a ustedes y a las personas que nos están viendo que el presidente Piñera, después de mucha insistencia nuestra, y estoy hablando nuestra no solo de mi sector, sino que fue idea del senador Guanchumilla, el senador Casa, hay que darle el valor a quienes se les ocurrió, estuvieron pidiendo muchos años al presidente Piñera desde el inicio que hiciera un catastro de tierra y que de alguna manera lográramos hacer generar una dimensión real y concreta de la deuda en relación a la ley. Porque efectivamente, y hay que reconocerlo, todos los gobiernos, ninguno ha sido distinto, ha entregado tierras muchas veces no en función del orden de apelación de la solicitud. Entonces hay muchas veces presiones políticas, por violencia, por tomas, etcétera. Muchas veces se han tomado decisiones de entrega de tierra a comunidades antes que a otras y por lo tanto ahí hay un tema de política pública que hay que ordenar. Entonces en ese contexto el presidente lo hizo, pero lo hizo tarde. Entonces como el presidente Piñera hizo el catastro. El famoso catastro que lo licitó y lo licitó tarde y cuando lo licitó hubo errores administrativos en la licitación, la Contraloría no lo autorizó y finalmente terminó el gobierno y no hubo catastro. ¿Y no hay catastro? No hay catastro. No, pero increíble. Increíble que lo licite. Sí, entonces ahí es que lo licitó porque efectivamente a la consulta Contraloría no pudo dar cuenta de un informe concreto. ¿Por qué? Porque la Contraloría tiene un monto. Entonces, claro, la Contraloría podía informar lo que podía informar de acuerdo a los montos que eran los montos superiores, ¿cierto? Y por lo tanto había demasiada información dando vuelta. Entonces, podría haberlo encargado un estudio, podría haber hecho un trato directo, quizás yo hubiera tomado una decisión de ese tipo. Hay muy buenas universidades en Chile que lo podrían haber hecho y haber recopilado la información necesaria de los últimos años de ley desde que se empezó a entregar tierras. Pero eso no se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día fue idea nuestra, el día que nos reunimos con él, plantearle que había que retomar el tema del catastro. Entonces, yo quiero pensar bien, uno en la vida no puede ser
como tratar de poner cortapisas a los procesos. Hay personas que ya han planteado desde la política que esto es como lo mismo que planteó la constituyente. Yo espero que no sea el caso, que efectivamente y sinceramente se haga lo que debe hacerse, que es un catastro para definir cuántas son las hectáreas que se requiere entregar, dónde están las comunidades que hoy día estamos en deuda con ellas, y hacer un plan que va a tener que ser a 15, 20 años, lo conversamos con la ministra allá, para poder decir el Estado de Chile tiene esta deuda, tenemos un acuerdo, y de alguna manera hacer una política de Estado que termine el proceso de entrega de tierra. Y ojo, que además hay que hacer un análisis, que él lo dijo, y que podría ser una consulta indígena pronta, que es preguntarle a las comunidades si es que todavía quieren seguir recibiendo tierras comunitarias, porque ha habido mucha insistencia de algunos sectores de mi región, que son 2.500 comunidades, en donde ellos siguen insistiendo más por títulos individuales de dominio. Que es el gran problema que tienen. Claro, que son el 20A y el 20B, que son dos formas. Entonces, hay mucha demanda por el título individual más que por el colectivo. Y es una cuestión de humanidad, y porque todos los instrumentos también financieros, hipotecarios y bancarios están vinculados a la propiedad individual. Por lo tanto, tú de alguna manera los dejas con una posibilidad cero de emprendimiento. Le das un terreno sin tener propiedad y no pueden acceder a crédito. Claro. Entonces, senadora, buenas noches. Buenas noches. Yo la escucho y efectivamente, y sabemos que usted además nos contaba recién, una funcionaria pública que ha venido trabajando en distintos gobiernos. En distintas cosas. Sí. Exactamente, y con conocimiento como profundo de la región. Sin embargo, yo la escucho y efectivamente resulta una comisión altamente compleja. Sí, súper. Se escucha bien, se dice bien. Leí el fin de semana a la ministra Uriarte, entendí textualmente lo que ella dijo, que era una comisión que partía en marzo, de hecho. Y estamos partiendo noviembre en una región, uno podría llamar caliente, sí, ¿no? ¿Cómo se hace eso? O sea, porque en el titular suena bien, sí, pero el propósito sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Y si marzo no resulta bastante cercano, ¿no? O sea, es lejos, pero no tanto para lo que implica decidir quiénes son los actores que tendrán que constituir. O sea, se requiere un tiempo. Porque ¿a usted no le parece que sea un exceso? No, al contrario. Me parece que es todo lo contrario. Que no se puede hacer de un día para otro. Sí, porque las comunidades indígenas son 2.500. ¿Ya? Eso ya es un punto. Hay loncos que han quedado un poquito, que son las autoridades ancestrales que existen todavía, pero que han quedado de lado producto de las políticas públicas que implementaron las comunidades indígenas y los presidentes de comunidad. Entonces, yo creo que hay que trabajar con expertos para que efectivamente podamos, o pueda el gobierno y nosotros en lo que podamos colaborar, de alguna manera generar un espacio de conversación lo más transversal posible, porque en donde se sientan representados. ¿Hay un conflicto entre la autoridad de los loncos y de los presidentes de comunidades? En algunos casos sí, porque la comunidad, que está estructurada en función de una política pública para poder pedir beneficios, para hacer temas administrativos, etcétera, muchas veces tiene una mirada más pragmática, más práctica, y el lonco siempre tuvo una mirada ancestral, más desde arriba, más desde una mirada hacia adelante, cultural. Yo tuve el privilegio de conocer a varios y son de esas personas de largo relato, pero de una mirada muy profunda de la cultura, de la sociedad, de la historia y de qué representan, y con sus tiempos, que son tiempos distintos a entregar una carpeta para postular a la comunidad indígena a una propiedad, ¿me entiendes? O sea, hay una cosa práctica que instala un modelo que nosotros tenemos todos los chilenos, pero que cuando uno trabaja con comunidad tiene que entender que los tiempos son otros. Ahora, no por eso no quieren camioneta, quieren que su hijo vaya a la universidad, que les vaya bien, mantienen su cultura. Yo trabajo con artesanos hasta el día de hoy, implementamos una tienda en Temuco que le va súper bien. ¿Cómo se llama la tienda? Se llama Folil. Está en el mall el único mall grande que tenemos, en el mall que, digamos, está el Jumbo, no quiero hacer réclame, pero sí, está ahí. ¿Cómo se llama el mall de Temuco? Bueno, el portal. ¿Y Folil qué significa? Folil es como esfuerzo. Qué bonito. Así. Entonces, pero el tema tiene que ver con que la Folil tiene una cooperativa, son alrededor de 100 integrantes mapuches mujeres, que les va bien, están insertas en el mercado y tienen una gran ventaja. El dueño
esta empresa, gran empresa, nos dio esto en comodato, pero sin hay que hacer cobro. promoción de esas cosas, Sí, con nombre y apellido. Y solamente el costo de administración, que es lo más básico. Fantástico. Y esta tienda ya tiene 10 años y le dicen el Rockford Mapuche. El Allá. Rockford Mapuche, Sí. fantástico, Sí. en el molde de Temuco. Sí, así Carmen que Gloria. para que le hagamos reclamo. No, te quería preguntar por un tema que no ha tenido mucha prensa, ha sido poco abordado, que es el hecho del nombramiento de quién va a estar a cargo de la Comisión por la Paz y el Entendimiento en la región de la Araucanía, que es Víctor Ramos. Sí. ¿Tú lo conoces? ¿Cuál es tu opinión de él? Lo conozco, he tenido reunión 3 veces con él. La primera con la ex ministra Isquiasiche, en una reunión privada, en el sentido de que estuvimos solo los senadores invitados. Fuimos, en realidad llegó Felipe Cas, quien habla, y un senador de la 8ª región. Y después lo vi actuando en toda su magnitud, digamos, como encargado del Plan Buen Vivir, en una reunión en un grupo que está liderando el diputado Jonet, en donde hay una bancada transversal de diputados, en la cual fuimos invitados los senadores. Llegué yo, por suerte para mí, y pude conocer el Plan Buen Vivir en su avance. Yo diría que es una persona muy técnica. Muy técnica. Y tiene es bastante joven. Sí, pero tiene algo que ayuda mucho, que es como su buen trato, su transversalidad en la conversación y su capacidad de escuchar. Yo creo que él puede ser un buen interlocutor. Un buen nombramiento, ¿usted cree? Sí, yo creo que sí, dentro de lo que lo conozco. No soy amiga de él, pero me parece una persona confiable. ¿Y tendrá las 2 responsabilidades? La comisión. Sí, eso es lo que pienso. ¿Y el Plan Buen Vivir? Que es de verdad un tema no menor, pero pudieran convivir ambas cosas, ¿no? Pudieran ser cosas que de alguna manera sean insumos para una las de la dos. otra, claro. Porque una cosa es las tierras, pero hay otros aspectos que hay que ver en esta comisión que espero que tenga un buen resultado, como por ejemplo el cambio a ministerio de la CONADI, que era un proyecto que también levantó el presidente Piñera, que lamentablemente no hubo avance en el Senado ni en la Cámara de Diputados, pero que es urgente. O sea, en mi opinión, la institucionalidad de la CONADI murió, ya no existe. Es una institución anquilosada, poco técnica y que realmente no responde a las necesidades que hoy día tienen las comunidades indígenas, que quieren insertarse al mercado, que quieren mantener su cultura, que no solamente quieren tierras, quieren desarrollo, que es algo muy distinto. Y por lo tanto yo creo que aquí hay temas culturales que tampoco se muestran mucho. Chile debiera tener sellos como tienen un montón de otros países, y yo lo planteé hace mucho cuando trabajaba con la CONADI y Cercotec en torno a darle sello de origen a los productos, o sea, que un producto sea hecho por manos mapuches, por manos aymaras. Eso en el mundo entero, en cualquier parte de un aeropuerto no tenemos. Es un valor. Mira, y eso es un valor de todas maneras. Entonces hay mucho que hacer, que hacer. Porque hay en otras áreas, o sea, la Saldecagüe, todos tienen como Todas, denominación de pero origen. no. Mapuche no. En el Ministerio de Economía no ha determinado. Senadora, quisiera preguntarle si escuchaba yo atentamente que fue una muy buena reunión la que tuvieron con el presidente Boric en Cerro Yo creo que Castillo. fue unánime, ¿no? De parte de todos. Sí, nosotros hemos reporteado y en general la gente nos ha dicho más o menos lo mismo. ¿Van a continuar con esas reuniones transversales? ¿Hay una voluntad en ese sentido? ¿Se quedaron de acuerdo? Porque si uno tiene una buena reunión inicial, solo para organizar un viaje, o en realidad es para desplegar la acción del Estado en el territorio. Primero fue un acierto la reunión. Segundo, creo que es muy necesario. La región de la Araucanía es la macro zona sur, pero voy a hablar de mi región. No es una región en que exista espacio para no confluir en puntos en común. Claro. Ya no resiste la región. ¿Y las van a seguir teniendo? Entonces yo espero sinceramente que el ánimo que se construyó ese día que se mantenga. Ahora, sí me preocupa, como te digo, yo creo que el único punto que a mí me preocupa de todo lo que acordamos fue los temas legislativos. Yo creo que el presidente debe tener un conflicto muy grande, y quiero ser súper franca, que hay un sector de su gobierno, que principalmente es el Frente Amplio, el Partido Comunista, que tienen un poco de alergia frente a los temas de seguridad. Y yo creo que un país moderno tiene que enfrentar la seguridad como uno más de los problemas que tiene que resolver para poder darle no solamente un Estado de Derecho, en el caso nuestro, sino seguridad de emprender, seguridad de transitar, seguridad de desarrollarse, de convivir, de vivir finalmente. Entonces, yo creo que si eso lo logra él sobrellevar y logra convencer a un sector que mantiene, digamos, una postura muy dura frente a modernizar la legislación que hoy día está haciendo
una piedra de tope para el ejercicio de la Fiscalía, el Ministerio Público. Me refiero a la ley, pero no solo a eso, crimen organizado, ley de inteligencia, usurpación, incluso estados de excepción. Vuelvo a insistir, el de infraestructura crítica era una entrega de un poder que debe tener el presidente de la República para anticiparse, por ejemplo, si tiene antecedentes de quemas, por ejemplo, de metro, de poder colocar gente para cuidar una infraestructura que le costó $300 millones al Estado volver a restituir. El gobierno terminó apoyándolo, pero no tuvo los votos. No tuvo los votos, una cuestión que es inconcebible. Entonces nosotros tenemos que entender, los parlamentarios, nosotros tenemos una visión del modelo de desarrollo, otros tendrán otra, pero hoy día el presidente es el presidente Boric. O sea, mi región no resiste análisis en cuanto a que si tendremos que sentarnos 100 veces a discutir cómo somos capaces de colaborar, ahí tenemos que estar. Si hay algún parlamentario que cree que va a ganar más votos porque va a ir en contra de todos sin tener ningún argumento, estamos en el peor de los mundos. Hoy día el ambiente es mucho mejor que antes. Yo creo que sí. Excelente. Carmen Gloria Aravena, muchísimas gracias por la interesante conversación acá en el programa. Y seguimos pendientes de la zona. Ojalá Dios quiera que todo se vaya resolviendo. Y ojalá sean avances y voluntad política. De todas maneras, le mandamos un saludo grande a nuestros auditores y auditoras de la región de la Araucanía y en general de la macrozona sur. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso hablamos de la situación económica. Con datos en la mano viene Paulina Valenzuela, Días Contados. Muchas gracias por la exposición. Saludamos en esta última parte del programa a Paulina Valenzuela de Data Voz. ¿Cómo estás, Paulina? Buenas noches, qué gusto tenerte de nuevo. Igual, buenas noches a todos. Muchas gracias. Oye, cifras en mano, vamos a hablar de la percepción de la situación económica. ¿Por dónde empezar? Bueno, la idea de hablar de este tema es que cuando uno mira las encuestas que habitualmente salen regularmente, semanalmente, o las encuestas CEP, siempre hay una brecha entre lo que la gente dice respecto de su situación económica actual y la situación económica del país. Ahora, el fin de semana, no me acuerdo en qué día, hice una entrevista a una psicóloga que participa de Puerto Idea, que hablaba de que las percepciones se construyen en base a las emociones y la memoria. Y eso es la neurociencia, digamos, básicamente viene la neurociencia. Y es bien interesante porque yo creo que aquí hay algo de eso. Entonces, en el GPS de octubre, el que hicimos en octubre, hicimos algunas preguntas. La clásica, que es la que probablemente vamos a ver en pantalla del gráfico. ¿Cómo evalúa la situación económica actual del país y cómo evalúa su situación económica? Entonces, en el gráfico que estamos viendo en pantalla, uno puede ver las dos respuestas, digamos. Primero, la situación económica y a la derecha, y la personal, la actual, digamos. Ok, y en la situación económica actual del país, un 23,8% dice que está muy mala, un 50,3% dice que está mala, un 21,2% dice ni buena ni mala, y un 4,7% que es muy buena o muy buena. Y en la situación económica personal... las cifras son muy distintas. Las cifras son distintas porque muy mala un 5,3%, baja bastante. Mala un 25% versus un 50%. Y ni buena ni mala un 48,6% versus un 21%. Y buena, muy buena, 20%. Sí, pues. Versus el 4%. El 4 más. O sea, es multiplicado por 4. Es multiplicado por 4. O sea, es una brecha gigante. Entonces uno dice, ¿por qué la gente ve tan mal la situación del país y la persona? O sea, ¿y por qué la gente ve tan mal la situación del país? Qué buena pregunta. Y no tan mal la propia. Yo sé la respuesta. Excelente. Yo sé la respuesta. Al fin hicieron esa pregunta. Sí, pues, les preguntamos cuando la pregunta fue de manera abierta y espontánea, cuando evaluaban la situación del país, ¿en qué pensaban? ¿Qué se les venía a la mente, digamos, a la cabeza? Y lo mismo hicimos con la personal, las dos. Entonces, la gracia de aquí es que abrimos un poco la conversación con los encuestados para que nos dijeran qué es lo que ellos consideran, los factores que consideran cuando evalúan. Y yo creo que esa es la clave de este ejercicio. A ver. Entonces, en la lámina siguiente, que vamos a ver en pantalla, están las principales menciones, digamos. Bueno, claramente, en el caso de la situación país, la primera es la inflación, el alza del costo de la vida. Ya. Y ahí después ya cae el desempleo, cesantía, trabajo precario, los sueldos bajos, la mala administración del gobierno, la disminución de la actividad económica y la baja en el consumo, que también delincuencia, inseguridad, situación internacional, pandemia, guerra, etcétera. Pero lo más importante lejos es el tema de la inflación y la alza del costo de la vida para que la gente evalúe la situación del país. Y en cambio, si nos vamos al frente, el gráfico rojo, la barra roja, ¿qué es lo que usted considera a la hora de evaluar la situación económica personal? En primer lugar, 48%, la capacidad para cubrir gastos, es decir, llegar a fin de mes. Sí, yo haría una precisión aquí porque llama la atención
que en el caso de la situación del país aparecen casi solo aspectos negativos. Y tiene sentido que cuando uno mira la calificación, en realidad que solo un 5% diga que está buena, muy buena, entonces todo es malo, digamos. Y al frente lo que nos apareció es distinto, porque como ahí mejora un poco la percepción, de hecho el 21% decía muy buena, buena, claro. y un 49% que ni buena ni mala, digamos, claro. que tampoco es tan malo, digamos. Entonces, lo que detectamos aquí eran factores más bien, factores sobre los cuales la gente hace la calificación. Entonces, la capacidad de cubrir los gastos personales, familiares, esto es como las necesidades básicas, como se dice, es el factor que ellos, sin perjuicio que en la respuesta podían decir no me alcanza o me alcanza. Pero lo que nosotros queremos destacar aquí es que la variable o el factor que determina lo que la persona utiliza para calificar su situación es si me alcanza o no va a llegar a fin de mes. Claro, que es súper distinto al tema de la inflación. ¿Y la inflación Exacto. qué lugar ocupa en la evaluación personal? Acá, tercer lugar. Tercer lugar con un 17%. Exacto, exacto. Y el segundo lugar que yo también creo que es importante, que es el tema de la situación ocupacional. Cuán formal o no es mi trabajo, la seguridad que tengo, la regularidad, la estabilidad en el tiempo. Eso también es un elemento que ellos califican como un factor que determina al momento de evaluar. Entonces, cuando uno compara, si bien es cierto, uno dice, claro, aparece la inflación y el costo de la vida, pero lo llevan a un plano mucho más real. Sí. Y si ustedes se fijan, solo va a pasar un tema. La capacidad de pagar deuda y la capacidad de ahorro están como elementos que también ellos consideran. O sea, si yo puedo ahorrar, también es un elemento que considero a la hora de evaluar. Claro, que tiene un 7%, es bajo en términos de un factor determinante, pero también aparece. Y la capacidad de pagar deudas, que si uno la suma a la capacidad para cubrir gastos, estamos hablando prácticamente de un 60%. O sea, y uno lo puede leer. Dos preguntas. La primera es si tienen estos datos diferenciados por hombres y mujeres. Sí, sí está esa información. ¿Y hay diferencia sobre la situación personal entre hombres y mujeres? No demasiada, porque las personas tienden a pensar más en el hogar. O sea, en lo que ocurre en su situación de hogar. Bueno, evidentemente en los hogares donde hay jefatura, claro, que es como cerca del 36, si no me equivoco, por ciento de los hogares. Hogares con jefatura de entonces, mujeres. Claro, entonces probablemente que ya salga esa distinción, pero en general tienden a pensar en lo que está ocurriendo en su hogar. En la economía doméstica. Claro, ¿no? Y de hecho es interesante porque hay datos de eso. Por ejemplo, la encuesta financiera de hogares que hace el Banco Central, principalmente, indica que cerca de un 57% de los hogares tienen deuda. Tienen deuda, eso claro, es y lo curioso es que esas deudas, que pueden ser de distintos tipos, o sea, hay morosa o no morosa. Claro, un 43% es por consumo. O sea, eso porque no te alcanza la plata para llegar claro, pero el consumo en todas sus formas. Sí, porque el consumo puede ser un bien durable, claro, puede ser un refrigerador en cuota. Exactamente. No, lo impresionante además es que es 3,5 veces el ingreso mensual. Exactamente. No, la encuesta financiera de hogares es un buen indicador para entender un poco cómo se está moviendo la economía de los hogares. Y ahí tienes consumo, hipotecario, educación. Consumo, hipotecario, educación. Pero 12,5%, o sea, 12,5%, pero uno pensaría que podría ser más alto. Digo, ahora, considerando la situación de crisis exacto. Pero también es una de las razones que explica, digamos, este endeudamiento. Y lo otro que es un dato interesante para entender esta información es que, de acuerdo a la encuesta suplementaria de ingresos del INE, yo siempre les traigo distintas fuentes. Excelente. Como información, para que vean que hay mucha información disponible, que hay que mirarla en conjunto. Hay que saber mirarla, eso sí. Bueno, claro. Que es lo que tú sabes. Sí, pero tiene harto de sentido común. Por ejemplo, cerca del 50% de los trabajadores ganan menos de 458.000 pesos. Es impresionante. Entonces, y 7 de cada 10, menos de 680.000. Entonces, cuando uno se imagina, yo no es que te diga malas noticias, pero digo, también hay que tener un sentido de realidad de lo que ocurre en los hogares de Chile. ¿Qué es la clase media? ¿Quién compone la clase media? Claro. Entonces, ¿es consistente con que la mediana, o sea, que el sueldo que más se repite, la cifra que más se repite de sueldo de las personas son 450 ¿Este sueldo de personas o familias? No, este es ingreso por el trabajo. Por persona. Sí, salario, claro. Exacto. Juan Diego. Tengo mi teoría. No, está bien. No, a mí me llama mucho la atención, fíjate, que en un nivel de incertidumbre que ha sido bastante grande a través de la a raíz de la convención, la inflación, los retiros, todas esas cosas que como que han generado un ambiente de bastante terror o de preocupación, ¿no? Siempre se mantiene la situación personal mucho mejor que la del país. O sea, la brecha siempre se mantiene. Sí. Lo que pasa es que el dato, por decirlo así, como transversal, o sea, hoy día, claro, uno dice 20%, pero probablemente hace 5 años atrás, antes de la pandemia, el estallido, las percepciones eran mejores, han caído. O sea, es distinto mirar el dato longitudinalmente, cómo ha ido cayendo, a ver
transversalmente. Entonces, pero el problema es la brecha. Para mí, siempre mi gran pregunta con esta, como tú bien contabas, la CEP siempre pregunta esto y yo nunca he visto que sea al revés de lo que sucede ahora. Bueno, no hay de alguna manera, cuando tú enfrentas al encuestado, no hay de alguna manera una inclinación, un bias de que él siempre va a querer estar mejor que los otros. No, ¿cómo mides eso a nivel de encuesta? ¿Cómo no, porque creo que se los mencioné. Por una cuestión de orgullo. Creo que es al revés. Uno siempre tiende a ver que el del lado está mejor que uno. Más que uno mejor que el otro. Pero no en las encuestas de felicidad. Claro. En las encuestas de felicidad la gente tiende a no reconocer, a ponerse más feliz. Exactamente. Y más, en ese sentido estoy de acuerdo con Juan Diego, que podría ser... Claro, pero en este caso no. No, pues, pero la persona siempre está mejor que la situación personal. Claro, pero la brecha no es tan grande en el caso de la felicidad, digamos. Ya. Ese es el punto. Sí, no, por eso que nosotros quisimos preguntar de manera abierta para entender qué es lo que ellos evaluaban. No. Ahora, yo creo que aquí, a lo mejor la pregunta es complicada. Cuando alguien le pregunta por la situación económica del país, por eso que mencioné al principio lo que viene de la neurociencia. En realidad todo tiene que ver con lo que te trae la memoria y la emoción, y que tiene que ver con la experiencia. Entonces estamos todo el día viendo noticias del problema del costo de la vida. Pero espérate. Ahí sí que yo creo que hay un correlato súper concreto, que es si te alcanza la plata o no. No, por eso te digo, es una cuestión de percepción. A la hora de evaluar al país, yo eso lo entiendo. Claro. A la situación país, uno dice, en realidad no puede ser que haya como un clima de opinión pública. Claro. Bueno, pero también... Pero a la hora de evaluarse uno mismo tiene que ver con una cuestión mucho más concreta, no tanto de las emociones, ¿o no? No, por supuesto. Es que esa es la diferencia. Percepciones. Lo que tú estás diciendo es lo que efectivamente creo que cuando uno tiene que evaluar estas situaciones generales recurre a esto de la experiencia, la emoción. Okay. Pero cuando estamos en la concreta, digamos, no, pues si no me alcanza voy a llegar a fin de mes. Tengo que estar... la 10 lucas no me rinde lo que me rendían hace 4 meses. Punto. Ahora, y nosotros además quisimos saber, porque les preguntamos además, ¿dónde ellos ven la mayor vulnerabilidad? ¿En qué grupos, digamos? Esto ya lo habíamos hecho hace un par de años atrás. Ya. Y lo que ocurre ahora es que aparece como el grupo más vulnerable para la gente, los adultos mayores, evidentemente los pensionados, pero aparece también mencionada la clase media. Sí, eso en llama la segundo atención. lugar, y a nosotros eso nos llamó la atención. En primer lugar aparecen los adultos mayores con un 21%. O sea, 2 de cada 10 considera que los más vulnerables hoy día son los adultos mayores. Ya. Y en segundo lugar, con un porcentaje relativamente similar, la clase media. Y en tercer y cuarto aparecen las personas sin vivienda, los allegados, las personas en situación de calle. O sea, todo este grupo que hoy día, que hoy día están en la mira de los campamentos, las tomas, las personas que viven en situación de calle, que no solamente es gente en condiciones de salud mental limitadas, sino que también son familias de migrantes que han llegado que no tienen dónde vivir, digamos. A mí lo de la clase media se me relaciona con el hecho de esta idea de que la gente siente que fue clase media y tiene mucho temor de volver a caer. Claro. O tendrá que ver con que de frente la gente más pobre tiene las ayudas del Estado y la gente de clase media está en el equilibrio más precario. Absolutamente. Y eso es coherente con esta declaración de que no les alcanza a llegar a fin de mes, y eso es transversal, digamos. O sea, probablemente las personas en situación de mayor vulnerabilidad tienen mayor ayuda del Estado y se les arreglan. Tienen como una dinámica de que ellos ya saben cómo resolver, y lo resuelven incluso en sus propias comunidades, en los lugares donde viven, digamos. Claro. Oye, pero la clase media está de alguna manera un poco y ojos que entran sola. también los niños, las niñas y adolescentes. También los mencionan. Claro. O sea, con un porcentaje bastante alto también, sobre el 10%, ¿no? Sí, Y arriba de los migrantes. Claro, en la medición anterior del año pasado salían en segundo lugar. Y ahora bajó porque aparece la clase media, que nuevamente volvemos a lo que se habla, digamos, la clase media, pero a mí lo que más me llama la atención es que aparece esta noción de las familias y personas que no tienen dónde vivir, que no cuentan con una casa. Ese problema se convierte como que escala dentro de la percepción. Exacto. Sí, impresionante. Y bueno, y es un problema objetivo con el déficit de vivienda que tenemos. 600.000 aproximadamente. 600.000 déficit de vivienda en Chile. Sí, de unidades, sí. Oye, nos vamos, está muy interesante este input que nos vas trayendo semana a semana, Paulina, así es que hasta la próxima. Muchísimas gracias como siempre por venir. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos cada noche en este inicio de semana. Paula Walker, hasta mañana. Hasta mañana, Carmelita. Chao, querido Juan Diego. Gracias, querida. Gracias por la compañía en Días Contados, que estén muy bien. Vamos a empezar.